releyendo a Paulo Freire desde territorios campesinos en Venezuela. Freire hablaba de la pedagogía del oprimido y de la educación para la liberación. Freire fue un escritor, pedagogo, político, pensador, nacido en 1921 en Recife, Brasil. Su propuesta: acción, reflexión, praxis y compromiso transformador de realidades en favor del pueblo. Redescubrirnos, decía Freire, para poder liberarnos. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Yo no nací así como soy. Yo me fui formando en el análisis, en la vivencia de las cosas. Nadie nace hecho. Vamos haciéndonos, formándonos de a poco. Yo no nací maestro, así yo me fui formando, decía Freire. En las sociedades rurales venezolanas actualmente debemos identificar que vivimos en sociedades injustas y desiguales, identificar a los opresores, latifundistas, usurpadores de tierra básicamente, y los oprimidos, nosotros, campesinos, despojados de la tierra y propietarios de pequeños minifundios. La educación bancaria, hablaba Freire, que era la educación de las clases dominantes. Los opresores dominan a la sociedad, incluso imponen un sistema educativo que subalterniza al pueblo, lo denigra, lo deshumaniza y lo inferioriza. Los opresores arrebatan en ese proceso la humanidad de las mayorías. La educación dominante se ejerce como únicamente válida y universal y debe ser acatada sin reflexiones ni cuestionamientos por los educandos. Se fomenta actualmente en Venezuela, en las organizaciones populares de base, la educación liberadora, problematizadora, crítica, esencial para el cambio social, como el caso de la organización Pueblo a Pueblo, que es una metodología de doble participación que acorta las distancias destructivas entre el movimiento popular del campo y el movimiento popular de la ciudad, y están en permanente reflexión. Juntarnos los iguales. En el proceso de la educación humanista, nuestras vidas se hacen historias. Aprender a escribir nuestras vidas como autores y como testigos de nuestra historia, biografiarnos, redescubrirnos, liberarnos. La educación como práctica de libertad. La alfabetización y la realfabetización colectiva desde las bases dejan un saldo organizativo para las luchas culturales, territoriales, liberadoras que nos toca implementar desde ahora. ¿Cómo actúan los opresores en los territorios campesinos y cómo resiste el campesinado? En parte, actúa el opresor como secuestrador de la producción campesina para convertirla en mercancía que vende carísima a nuestros iguales en las ciudades. ¿Cómo resistir? A través de la revalorización de los olores, de los sabores, de los colores, de los sentimientos, de las sensaciones asociadas a la comida conuquera, a través de ferias de experimentación de cocina conuquera para acceso de nuestra gente a la alimentación sana y soberana. En el contexto educativo rural actual se extraen los vocablos de gran carga semántica para el proceso de realfabetización y de alfabetización, latifundistas, terratenientes, grandes propietarios, palabras que deben ser usadas en ese proceso de redescubrimiento de la realidad para ser transformada. Campesinos, nosotros, jornaleros, despojados de sus tierras, intermediarios, comerciantes, son los usurpadores que convierten la comida en mercancía en las ciudades. Mercados alternativos pueblo a pueblo, la solución a la propuesta de soberanía alimentaria en este país. Conucos, policultivos, redes de intercambio solidario, resistencia, donde están las claves de la soberanía alimentaria del país y del continente. Debemos tomar conciencia para gestar procesos fuera del sistema educativo opresor. Una propuesta de educación liberadora con nuestros jóvenes y mujeres y hombres en nuestros territorios. Humanizarnos, saber más de nosotros, de nuestro puesto en el cosmos. La mujer campesina organizada, asumiendo no solamente el rol íntimo de la casa, sino el rol directo de la producción. En el proceso educativo liberador recuperamos nuestra vocación negada en la explotación, en la injusticia, en la opresión y en la violencia de los opresores. Nos humanizamos afirmando nuestras ansias de libertad y de justicia. La lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. El trabajo voluntario integral es fundamental para avanzar en el campo venezolano. Liberarse a sí mismo y liberar a los opresores.
La violencia de los opresores conduce a los oprimidos, tarde o temprano, a luchar contra quien los minimiza. Los oprimidos no oprimen a sus opresores, sino que pretenden ser restauradores de la humanidad de ambos. No hay venganza en esta propuesta de liberación. El orden social injusto que hay que transformar es la fuente generadora permanente de la falsa generalidad del opresor, que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. Eso es necesario cambiarlo. Las enseñanzas y los aprendizajes, emanados desde los condenados de la tierra, enfrentan la falsa caridad de los opresores. No les suplican, sino que juntos intentan transformar el mundo. Y en el ámbito de la integración campo-ciudad están entonces los compañeros de los barrios venezolanos asumiendo el rol de la distribución directa de los alimentos. La liberación no llegará por casualidad, llegará por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Y entonces es ahí donde nos reunimos para defender lo que hasta ahora hemos logrado. La pedagogía del oprimido, elaborada con el oprimido y no para el oprimido. Hacer de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación. En el contexto actual venezolano, que hay un proceso importante de reversión de las propuestas en favor del campesinado, el campesinado nuevamente se reúne para avanzar en el rescate de las tierras y de los territorios. En un primer momento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación, en la lucha y a través de ella, tienden a ser opresores o subopresores. La contradicción vivida equivale en sus mentes a que deben ser opresores para dejar de ser oprimidos. Hay identificación con el contrario, afirmaba Paulo Freire. Se escuchan frases como, él tiene derecho a tener su ganancia. Para eso estudió, en alusión de un campesino al comerciante que destruye la economía campesina. De oprimido a opresor de su clase. Yo este año me pongo a comprar café. Producir no deja nada. En vez de organizarse con sus iguales, algunos campesinos se convierten en depredadores de su propia clase, convirtiéndose en intermediarios, por ejemplo, del cultivo del café. Los capitalistas dan empleo, una alusión al capitalista que tiene dinero, porque el oprimido se ve después como opresor. Don Daniel es buena gente, en alusión de un campesino al terrateniente local con una historia de graves injusticias contra el campesinado. Esa dualidad de opresor y oprimido en una primera etapa de formación debe ser cambiada a través de su identificación. No transformarnos en opresores de otros. La visión no puede ser individualista. La adherencia al opresor no posibilita la conciencia de sí como persona, ni su conciencia como clase oprimida. Hay que organizarse para todo, para reforestar en el territorio con niñas y niñas, para avanzar en la propuesta de soberanía alimentaria, para avanzar en todas las propuestas que nos permitan liberarnos. Superar la dualidad del ser, oprimidos queriendo ser opresores. Son raros los casos, dice Freire, de campesinos que al ser promovidos como capataces no se transformen en opresores más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón. Los oprimidos tienen en el opresor sus testimonios de hombre. En las revoluciones sucede lo mismo, muchos oprimidos haciendo su revolución primaria. Esta contradicción inicial, a través de la formación, a través de la educación, a través de la reflexión y la acción, debe ser transformada. El miedo a la libertad conduce a los oprimidos a ser opresores. El oprimido está prescrito, su comportamiento se conforma sobre la base de pautas ajenas a ellos, las pautas de los opresores. Por eso el oprimido debe descolonizarse para liberarse totalmente. Y en los territorios de nuestras comunidades afrodescendientes, por ejemplo en el estado de Yaracuy, nuevamente comienzan los procesos de reorganización popular campesina, a pesar de las contradicciones que puedan haber entre ellos. La libertad es una conquista, no una donación. Exige una búsqueda permanente. Hay que ser autónomos y responsables para ser libres. La liberación es de todos. Personas nuevas, ni oprimidas ni opresoras, sino liberándose. Y hay que ser autónomos y responsables para poder avanzar en este sentido. La educación bancaria, esta concepción, como dijimos anteriormente, es un instrumento de opresión. Su narración o disertación implica un sujeto, el que narra, el educador, el que sabe.
y los objetos, que son pacientes, y oyentes, que son los educandos. Este proceso es necesario transformarlo en una relación de dialogicidad. En esta dinámica de la educación bancaria, el educador aparece como su agente indiscutible, como su sujeto real, cuya tarea indeclinable es llenar a los educandos con los contenidos de su narración, contenidos que solo son retazos de la realidad, desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren sentido. La palabra se vacía entonces de la dimensión concreta que debe poseer y es ya una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante que no transforma ni cambia realidades. La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la memorización mecánica del contenido narrado. La narración los transforma en depósitos para ser llenados por el educador. No hay reflexión, no hay acción, no hay praxis revolucionaria. En la educación bancaria, el educador, en vez de comunicarse en una relación de iguales, de sujeto a sujeto, de dialogicidad, en vez de comunicarse, hace comunicados y depósitos que los educandos reciben pacientemente, memorizan y repiten. En esta visión distorsionada de la educación no existe creatividad alguna, no existe transformación ni saber. La educación deliberadora, en cambio, existe saber en la invención, dice, en la reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que las personas realizan en el mundo y con los otros. El campesinado venezolano innova de manera permanente, investiga de manera permanente. En el conuco están las claves, como dijimos, de la soberanía alimentaria de Venezuela y del continente. Por eso es necesario investigar en ese sentido. La concepción problematizadora de la educación. Superar la contradicción educador-educando. Nadie educa a nadie. Nadie se educa a sí mismo. Las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. En el campo, entonces, la gente se organiza, estudia, se prepara en círculos populares de formación. La dialogicidad es la esencia de la educación como práctica de libertad. El diálogo empieza en la búsqueda del contenido programático. El diálogo invoca reflexión y acción. Y por lo tanto, existe praxis transformadora a través del compromiso y sacrificio de los sujetos en proceso de liberación. Hacemos un fuerte complemento cuando nuestros formadores y formadoras en el ámbito de la educación liberadora dirigida a mujeres jóvenes en el campo aplican la relación de dialogicidad y de educación popular de Paulo Freire. Finalmente, por paradójico que parezca, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde encontramos el gesto de amor. Así su rebelión sea tan violenta como la violencia instaurada sobre ellos. Entonces el pueblo en la calle pacíficamente permite defender los avances hacia la liberación. La violencia de los opresores hace de los oprimidos personas a quienes se les prohíbe ser, y la respuesta de estos va llena del anhelo de búsqueda del derecho de ser. En el ámbito campesino, los campesinos se organizan, trabajan de manera voluntaria y hacen alianzas con sus iguales en la ciudad. El futuro es de liberación total y ahí están nuestros niños y nuestras niñas.